decir P. Y el versículo 43 también dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nada más, hermanos. Vamos a hablar acerca de en realidad el tema va a ser ya características de un discípulo de Jesucristo, porque el tema para hoy, si lo queremos plantear claramente, lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar es qué yo debo considerar al momento de discipular. O sea, qué es lo que mi discípulo debe de tener, qué marcas. Porque, hermanos, a veces nosotros tenemos una idea de discípulo que no está conforme a la palabra de Dios. Esta es una serie de mensajes que yo lo prediqué en mi iglesia. Y yo así fácil, agarré una concordancia donde está la palabra discípulo y leí versículo por versículo. Luego hice todo un estudio, ¿no? Como un servidor donde buscando las características, o sea, un discípulo de Cristo, ¿qué era lo que le caracterizaba? Y pude resumirlo en 5 rasgos de un discípulo de Cristo. Y les voy a decir más o menos de qué se trata. Número 1, y lo vamos a desarrollar cada uno de los puntos: los discípulos de Jesús, si tú lo ves en los evangelios y en el Nuevo Testamento, su primera característica sería que viven con Jesús. Entonces, de ahí yo aprendí, hermanos, que ser discípulo, para empezar uno mismo y luego enseñar a otros, tiene que ver con vida. Es decir, mi discípulo o yo, que soy discípulo de Cristo, tengo que vivir con Cristo. O sea, no se trata de ser parte de un club, de una religión o meterlos a una idea, a un movimiento, sino un discípulo de Cristo se caracterizaba porque vivía con Jesús. Y ese es el primer pasaje que acabamos de leer. Eso es la primera característica. El discípulo de Cristo tiene vida, vive para Cristo, y ahorita vamos a desarrollar ese punto, ¿ya? El segundo punto que pude ver es: los discípulos de Jesús sirven a Jesús. Y eso lo movió ayer el pastor Cris, así que no vamos a ahondar mucho en esto, pero una marca así resaltante en un discípulo era que era un siervo. Y ayer lo hemos estudiado, la mayoría, no, ayer en la noche a la divulgación. Entonces tú ya has visto esto, y es una marca, y eso es muy importante, hermanos, porque antes yo, cuando empecé en mi iglesia o en el ministerio, yo pensaba que ser un discípulo era meterle lecciones de liderazgo, era o sea, enseñar un montón de cosas, menos lo que la Biblia enseña que lo que tiene que hacer un discípulo, el cual es ser vicio. Y ayer lo hemos visto, y ahorita lo desarrollamos. Otra característica que vi en mi estudio fue que los discípulos de Jesús salían como locos predicando ¿de quién? De Jesús. Esa era una característica. Y no es que eran todos pastores parados en un púlpito, sino que todos aquellos que eran discípulos de Cristo, no solamente en la iglesia, en un púlpito, estaban predicando, estaban compartiendo de Jesús. Eso era lo que salía de sus bocas. Entonces, ya sea una mujer, ya sea un varón, ya sean jóvenes como Esteban, ya sean ancianos, pero todos estaban hablando de Jesús. No estaban hablando de un pastor o de su pastor, no estaban hablando de una denominación. Todos siempre se caracterizaban porque hablaban de Jesús. Eran esparcidos y comenzaban a hablar de Jesús. La cuarta cosa que yo pude ver en este estudio fue que los discípulos tienen frutos. Y eso enfatiza mucho el libro de Juan también. Siempre el Señor Jesús esperaba fruto de sus seguidores. Y vemos en la Biblia que siempre había fruto. Siempre dice la Biblia que la mano de Dios estaba con ellos, y cómo se hacía evidente eso, había frutos. Dice que se multiplicaba el número de los discípulos. Entonces, una marca de un discípulo es que va a haber fruto, va a haber otros discípulos y otros frutos también que vamos a estudiar. Y la quinta, que a veces no nos gusta, porque hay muchas ideas en cuanto a discipulado que no están de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, pero la quinta que pude ver, y esta sí me chocó, fue que los discípulos de Jesús van a sufrir persecución. Entonces tú ves en los evangelios, hermanos, y vez tras vez Cristo les advierte, les anticipa y les dice: va a ser difícil, te van a perseguir. En las bienaventuranzas empieza bonito, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu y van a recibir la tierra por heredad. Empieza bonito, pero acaba ¿cómo? Bienaventurados los que, ¿qué dice? Los últimos bienaventuranzas, no, van a padecer persecución, dice: gozaos y alegraos. Luego podemos ver las persecuciones venideras. El libro de Hechos es algo evidente que hay persecución tras persecución. Entonces, esto es algo, hermanos, que quizás omitimos mucho, porque es bonito seguir a Jesús,
pero pagar el precio por seguir a Jesús, ahí es donde quizás tenemos discípulos de plástico, ¿no? Que es el tema hoy día. Porque hoy en día, hermanos, los discípulos no duran. Tienes un discípulo y un año dura en la obra. Luego se va, se mete en pecado o se desanima o por cualquier cosita, ¿no? Le cantaron su cumpleaños y ya está llorando y quejando. Que le engañaron con fulana y ya está medio raro. Entonces nuestros discípulos no están sirviendo mucho, o nosotros mismos no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, hermanos, yo lo que te animaría sería esto, hermanos. No te conformes con lo que yo te puedo compartir, que es Biblia, y quiero enfatizarme en la Biblia, pero revisa el Nuevo Testamento, el libro de Hechos y las epístolas, y ven que es un discípulo. Entonces yo lo hice, como te dije, fácil, solo agarré una concordancia de cualquier Biblia. No fui muy profundo, pero agarré literalmente cada versículo donde aparecía la palabra discípulo y pude ver estas 5 cosas y lo vamos a compartir y lo podemos conversar ahorita mismo. Me puedes interrumpir por cualquier pregunta, es un taller, ¿ya? Entonces empezamos con el primero, hermano. Los discípulos de Jesús viven con Jesús, ¿ya? Es algo que cuando discipules a alguien, o tú mismo como discípulo debes de cuestionar. ¿Vivo con Cristo? Mi vida no solamente es lo que miran los domingos los hermanos en la iglesia, o puede venir cualquier hermano, cualquier discípulo mío, yo abrir las puertas de mi casa y ellos ver lo que realmente soy. Eso, hermano, es muy importante. Ser discípulo no es ponerle corbata a una persona, o discipular no es ponerle una corbata o una falda a una persona. No es tanto lo exterior, aunque es importante lo exterior, es más que todo el corazón. Entonces yo siempre les pregunto a los discípulos de mi iglesia, yo les digo, ¿cómo está tu corazón? ¿No? Y les agarro el pecho. Ahí les agarro. Entonces ellos piensan que estoy preguntándole acerca de su flaca, su enamorada y todo esto. Y yo le digo, no, estoy hablando cómo está tu vida. ¿Eres lo que veo? Porque algunos parecen, pero no son. Entonces, algo que no hay que pasar por alto, hermanos, es que los discípulos viven con Jesús. Y acá te voy a decir 3 cosas, ¿ya? Son en realidad 5 mensajes, pero te voy a dar la sustancia nada más. El pasaje que hemos leído en Juan 1, 35 al 43, yo te digo que hagas un estudio de ese pasaje, está hablando de Jesús invitando a sus primeros discípulos, porque es el llamado a sus primeros discípulos, y les invita a que moren con él. En el versículo 39 les dijo, venid y ved. Y dice la Biblia que fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Entonces yo puedo ver en este pasaje, hermanos, que lo que quiere Jesús es que, número 1, yo viva con él. Obviamente, si hablamos de discipulado, una persona que no tiene a Cristo no necesita discipulado, necesita evangelio, el evangelismo, necesitas ganarlo para Cristo. Entonces estamos hablando de hermanos nuevos o discípulos nuevos que tú tienes en tu iglesia, los has ganado o están llegando a tu iglesia, que ya son salvos. Entonces, hermano, tú no puedes edificar a la vida de tus discípulos con libros de liderazgo, libros de superación, humanismo y hasta libros cristianos en la tapa, pero en el fondo es puro pensamiento de hombres. Tú tienes que fundamentarles con la palabra de Dios. Entonces, acá tengo 3 cosas. Los discípulos de Jesús, hermanos, por este pasaje, viven por Él. Un discípulo debe reconocer, hermano, que yo vivo por Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, si tú eres discípulo de Cristo, tú entiendes que yo vivo, tanto físicamente como mi salvación es por la gracia de Dios. Amén, hermanitos. O sea, eso tiene que entender tu discípulo. Por eso es salvo, por eso es hijo de Dios. O sea, él entiende que en él, Juan 1 dice, ¿no? En él estaba la vida. Juan, capítulo 1 y 2, enfatiza mucho la vida. Y el pastor Luis habló ayer en una reunión con pastores, estábamos estudiando Juan, y él habló acerca de las palabras claves en Juan, es creer, vida, luz, verdad. Entonces, eso de vida es muy importante, hermanos, porque a veces podemos tener discípulos que parecen, pero no son. Están en la iglesia con corbata, pero salen y se van de frente al pecado, y tú te golpeas la cabeza y tú piensas que ¿qué está pasando? Es que no debes omitir este punto. Entonces, es salvación, es discipulado. Ahora, número 2, los discípulos de Jesús viven para Jesús. Lo que yo debo enseñar a mi discípulo es que el discípulo, tu discípulo, no está
para que Dios le sirva, aunque ayer hemos aprendido que Jesús es el que da el ejemplo. Nosotros, nuestro propósito es servir a Dios. Entonces, eso es lo que yo debo de hacer entender a mi discípulo. Yo tengo que enseñarle, sabes que tú estás, según la palabra de Dios, y acá tengo todos los pasajes, tú estás para servir a Cristo. Cristo no está para servir de ti, tú estás para servir a Él, porque vivimos para Él. Entonces, es lo que Jesús siempre estaba explicando a sus discípulos, y lo vemos en el Nuevo Testamento. Los discípulos vivimos para el Señor, no para nosotros mismos. Los discípulos vivimos sabiendo que somos del Señor, porque Él nos da un propósito. Servirle y adorarle, ese es el plan de Dios para el hombre desde la creación. Entonces ten cuidado que le digas a tu discípulo, no es malo que le digas, Dios tiene un plan contigo, Dios quiere hacer lindas cosas. Ese es un lado, pero por otro lado tú tienes que decirle que hacer grandes cosas, a veces el discípulo piensa, yo voy a tener una iglesia de 1000 si es llamado a predicar. Si no es llamado a predicar, que todos sus sueños se van a cumplir, y hay muchos de los sueños que son egoístas, terrenales y carnales. Entonces, ten mucho cuidado con lo que le digas. Debes decirle literalmente la palabra de Dios, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo vivo acá, es para Él. Y si muero, entonces muero para Él. O sea, tenemos que volver al discipulado bíblico. Entonces, el discípulo vive para Él. Número 3, el discípulo, esto es clave, hermanos, vivo con Él. Y ustedes saben Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente... Apaga por favor los celulares. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Eso es clave del discipulado, hermanos. Porque si alguien está viviendo para sí, sencillamente no es discípulo. No es discípulo. Pues está en el proceso, ¿no? Todavía le cuesta a tu discipulador, a tu discípulo, perdón. Es egoísta, solo piensa en él, todo gira alrededor de él. Ora por mí, atiéndeme, consuélame. Y siempre todo ese gira alrededor de él. Estamos haciendo un mal trabajo. No se trata de eso, hermanos. Todo gira alrededor de Cristo. ¿Amén? Todo gira alrededor de Cristo. Entonces no se trata de cambiar el Evangelio y la Biblia y la iglesia para que sea más digerible, no se ofendan, que les guste el Evangelio. No se trata de eso, hermanos. Cristo, tú lees los Evangelios, era muy chocante. Hacía muchas veces cosas a propósito para repelerlos, porque muchos de ellos solamente los seguían porque había multiplicado los panes o había resucitado a Lázaro. Entonces el propósito de Cristo muchas veces cuando decía palabras duras era para anunciarles, ¿no? Para verificar, ¿realmente me están siguiendo porque me aman a mí o están amando lo que yo les puedo dar? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay todavía campo acá. Si pasa Raúl, ¿sí? ¿O son los encargados de la puerta? Como ustedes quieran, ¿ya? Pero hay campo. Entonces, hermanitos, repasemos rápido, hermanos, ¿ya? Entonces, los discípulos de Cristo viven con Jesús. 3 cosas. Viven por Él, para Él y con Él. Entonces, un discípulo, no te sorprendas de que ya está agarrando la guitarra, está temprano en la iglesia y está con ánimo y con una carita linda, su corbatita y su faldita. Y qué bueno que hay eso, pero no te confíes. ¿Cómo está el lunes? Si el lunes él muy temprano está agarrando la palabra de Dios, amén. O sea, es un buen inicio. Una vez, hermanos, yo entré a mi iglesia y tenía un discípulo que no era culto. Y yo entré para ver la iglesia, nadie duerme en la iglesia, hubo un tiempo donde nadie dormía y siempre nos robaban. Entonces entré y fui a una clase dominical y encontré ahí a mi discípulo, tiró una frazada y de rodillas orando. Entonces yo casi le interrumpo, pero ¿no? De puntitas me salí porque no quería interrumpir. Y no era culto, no había campaña, no había nada. Entonces, ahora este discípulo, hermanos, creció, tuvo pruebas, pero o sea, la palabra de Dios está en su corazón. El año pasado nada más, hay un hermano de mi iglesia, yo lo amo mucho y Dios está haciendo algo maravilloso con su vida. Otra vez, entré a la iglesia. Entonces, hay un cuarto donde antes era mi oficina, entonces yo vi la luz prendida. Yo entré y vi, y otra vez, una frazada ahí, y ahí orando de rodillas. Entonces, eso, hermano, es lo que queremos. No queremos tanto de que, oye, ese va a ser mi discípulo, canta bien, toca bien, que es bueno, no decimos que está mal, pero a veces nosotros pensamos que alguien es buen prospecto por cosas que en realidad no le van a ayudar cuando venga la prueba o la tentación.
es vivir con Jesús. O sea, que tu discípulo viva con Jesús. Ahora para eso tú le tienes que enseñar, obviamente. Por eso no puedes conformarte a domingo discipularles a tus discípulos. Tienes que buscarles el lunes, el martes, cómo van a aprender a orar, a ayunar. Tú les vas a enseñar, van a vivir contigo y después los vas a dejar solos y ellos ya van a vivir solos con Jesús. Hermanos, ese es número uno, básico, importante. Ahora, si lo podemos aplicar a nuestras propias vidas, puede ser que estamos fallando en nuestro discipulado porque ni siquiera nosotros mismos estamos viviendo con Jesús. Nuestra vida solamente es domingo, nada más. Entre semana no lees la Biblia. Hermano, tú no lees la Biblia y eres líder, estás mal, estás recontra mal, porque ¿qué vas a enseñar a tu discipulador si tú mismo no te alimentas? Amén. ¿De qué va a salir? No, se agarra un libro, yo sé contar chistes. Eso no le va a ayudar cuando venga la tentación. Eso no le va a ayudar. No, yo voy a estar ahí, pero a veces no vas a estar ahí, hermano. Y la idea no es que dependa de nosotros, la idea es que dependan de Dios. Amén. Esa es la idea, esa es la meta. O sea, que tú lo agarras de la manito, es un bebé, es un niño, luego tiene que ser un hombre fuerte en la fe, capaz de ya pararse solo, sin llamarme porque está mal del corazón, le chotearon y ven, ayúdame. No, o sea, ya tiene que madurar. Para eso tiene que vivir con Jesús, tiene que vivir para Jesús, con Jesús, y deben saber que es por Él que tenemos la vida. Entonces hay mucho por ampliar acá, pero en el capítulo 1, 35 al 43 que hemos leído, estudialo. Es base, hermanos, que nuestro discípulo aprenda a andar con Jesús. Tienen que vivir con Jesús. Entonces no te distraigas si externamente están respondiendo o son muy emocionales, y a veces sí, a veces no. Entonces eso es número 1, ¿ya? Vamos a poner, hermanos, número 2 ahora. Entonces, alguien que lo busque, Filipenses 2:7, por favor, a ver rápidamente. ¿Alguien gana? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? Eso vamos a ver. ¿Quiénes tienen el liderazgo de la iglesia? A ver, esto. Muy rápido, hermano, otra vez, a ver, Filipenses 2:7. Ajá. Nuestro Cristo tomó forma de siervo, de hombre, se humilló. Bueno, hermanos, ayer creo que el mensaje ha estado buenazo. Pastor Cristo lo ha usado ayer grandemente. Eso es, hermano, lo que queremos con nuestros discípulos. No que sea un líder buenazo, carismático, con una personalidad arrolladora y que sea un hombre impresionante. No, lo que queremos es que nuestros discípulos, como vemos en la Biblia, sean siervos. Amén, hermanitos. Siervos. Dios nos ha llamado a servir. Y tú puedes leer todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo estudié y me salió un mensaje. Acá tengo 4 puntos. Los discípulos de Jesús, hermanos, se llaman a sí mismos siervos de Dios. Tú lees todo el Nuevo Testamento. Dice, en el Antiguo Testamento, David, cuando va a hablar en el libro de Salmos, ¿cómo se presenta? Él dice: yo, siervo de Dios. María, cuando el ángel viene, ¿cómo se presenta? Dice: he aquí la sierva del Señor. Pablo, en sus cartas, Romanos 1, 1 Corintios 1, se presenta como siervo de Jesucristo. Pedro, asimismo se llama, 2 Pedro 1:1, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Hermano, ningún hombre que servía a Dios se presentaba como el hombre, el líder, el representante del movimiento, el máximo. Todos, cuando se presentan en sus cartas, se presentan como siervos de Jesucristo. O sea, ellos querían que todos puedan pensar de ellos mismos que son solamente siervos. Un discípulo, hermano, se va a vestir de humildad. Entonces, si tú a tu discípulo le estás inflando la cabeza con ideas que no son bíblicas, entonces estás fallando, hermano, porque esa no es la actitud de Cristo. Él se hizo siervo. Entonces lo que tenemos que hacer con nuestros discípulos es hacerles siervos con la palabra y el Espíritu Santo. Entonces en tu iglesia, por eso no tengas miedo, ¿no? A tu discípulo, hazlo barrer en la iglesia. No, pero es nuevo, se va a ofender. Si ama a Dios, no se va a ofender. Amén. A tu discípulo, hazlo enseñar en la iglesia, hazlo lavar los baños, sácalo a visitar. No, le va a dar vergüenza. Entonces no vale, pues ese es de plástico, es de chocolate, sale el sol y se derrite. O sea, no sirve. No, pero es que
porque él ha pasado por problemas difíciles, pero ya le pasó lo más bonito, ya tiene a Cristo. ¿Cuál es el problema? Si tú le lanzas esa idea, lo más seguro es que él va a ser un discípulo débil, va a ser un discípulo avergonzado, va a ser un discípulo que cualquier prueba y se dobla, se quiebra. Entonces nosotros le vamos a enseñar a ser siervos. Lo jalas para aquí, no señoritas, ¿no? Que se involucre, que haga cosas, que esa es la mejor cura contra el estrés, estoy mal, estoy deprimida. La mejor cura es servir, es ayudar, hacer algo, atender. Pero qué pena, pastor, mucho está dando, no tiene tiempo para estudiar. Mejor que esté cansado de servir a Dios, que esté cansado de pecar, porque ya el mundo mucho los ha abusado a los discípulos. Ahora nosotros los vamos a entrenar para que sirvan a Dios. Amén, hermanitos. ¿Ya? Cambia tu manera de pensar, de que pobrecito a mi discípulo nadie le toca, le falta todavía. No es verdad, hermanos. Cuando alguien tiene a Cristo y se enamora de Cristo, hermanos, tiene unas ganas inmensas de servir a Dios, hermanos. Yo cuando llegué a mi iglesia, hermanos, en 2001, cuando escuché Juan 3:16, hermanos, literalmente yo me enamoré de Cristo, porque yo nunca había escuchado en la calle de este inmenso amor, de que Cristo murió por los pecadores y que Él me ama a mí y que murió por mis pecados. Yo me acuerdo, hermanos, en la segunda semana de febrero acepté a Cristo. En mayo ya me estaba bautizando y Dios por su gracia me llamó, y en julio ya estaba en el seminario en un año. Entonces no te creas de que está verde, le falta 10 años más le he hecho, ya ahí recién puede Dios obrar. Es mentira, es totalmente equivocado. Tu discípulo, si tiene a Cristo, si ama a Dios y tú eres el hombre que debes ser para que Dios te use y ayudarlo, entonces tu discípulo no va a parar, no va a parar. Si ama a Dios, tiene a Cristo, tú lo animas, le enseñas, está full, quiere más todavía. A veces el discípulo como que lo supera, ¿no? Uno tiene que frenar un ratito, tranquilo, ¿qué pasa? Entonces vamos a ir poco a poco. Entonces tenemos que cambiar, hermano, nuestra manera de pensar. Por eso hay que darle bastante Biblia y todo es Biblia, ¿ya? Número 2, los discípulos de Jesús son llamados por Dios como sus siervos. Dios le dijo a Moisés que era siervo de Dios en Josué 1:2. David era siervo de Dios. Job era siervo de Dios. Vemos en toda la Biblia, hermanos, que Dios, ¿cómo le llama a sus hijos, a sus siervos? Siervos. No le dice Moisés, mi caudillo, mi paladín, no le dice eso. Los filisteos hacían eso, el mundano hace eso, hacen exalzar al hombre. Dios dice, no te olvides, eres mi siervo. Ya, Señor. A David, ¿te acuerdas cuando yo te saqué de las ovejas? Era rey y le hace recordar de dónde lo sacó. Hermanos, siervos. Número 3, los discípulos de Jesús están dispuestos a servir a Dios. Si tú quieres discípulos que valen, no de plástico, tú siempre debes retarles. Dios siempre nos lanza retos en la Biblia. Samuel era joven, hermanos, en el Antiguo Testamento, y Dios llama a un muchachito. ¿Y cómo responde? Habla, porque tu siervo oye. Isaías dice, heme aquí. Entonces, tú no debes de cuidar a tus discípulos en el sentido de que nadie lo toque, que no sude, que no lo fastidie, es mi amado discípulo. No, tú tienes que exponerlos a retos. En tu iglesia tú tienes que exponerlos a que hagan, pero se enoja. Mejor saber desde ahora quiénes están por Dios, que cuando estemos en una batalla no nos abandonen y corran de miedo. Mejor desde ahora diles, ¿sabes qué? Te voy a enseñar, pero quiero decirte que lo que vas a aprender es para servir. Yo no te voy a enseñar nada de Biblia para que se te hinche la cabeza. Yo te voy a enseñar en la Biblia para que juntos sirvamos a Dios. Amén, hermanitos. Esa es la idea, porque un discípulo está dispuesto, y si no está dispuesto, ora por él, o solito se va a ir, porque el que no quiere servir a Dios tiene siempre una excusa. El pastor siempre decía, para servir a Dios siempre va a haber una excusa. Entonces, si tu discípulo, la gente que estás pasando tiempo, siempre ponen excusas. Salud, hermano. Hermano, si hay excusa y excusa, solito se va a ir, o déjalo, porque no estamos para perder el tiempo. Hermanos, de verdad hay gente que lamentablemente no es el tiempo, no quieren, no lo han entendido, pone un montón de excusas, estamos perdiendo el tiempo. Mejor agarra a aquel que dice, tiene que trabajar, tiene que estudiar, pero te dice sí. Ay, qué pena, pastor, mucho le estoy pidiendo. Mejor, sángralo, pero para el evangelio, ¿eh? Sácale todo lo que puedas, porque tiene recompensa, hermano. Tienes que cambiar tu manera de pensar. No les estás haciendo daño, les estás haciendo un bien. Yo me acuerdo, hermano, mi pastor, todos los días yo
estaba en la iglesia, yo tenía células lunes, martes, viernes, culto martes, culto jueves, encargado de escuela dominical, encargado de jóvenes, encargado de limpieza, todo, hermanos, pero doy gracias a Dios a mi pastor, porque han sido los días más bonitos de mi vida, hacer y estar en las cosas que es la obra más importante de todo el mundo, la gran comisión. Entonces yo le doy gracias a Dios, aparte que maduré, porque yo tenía 17 años, yo pastoreé a los 19 ya me estaba casando, y yo maduré bastante, hermano, espiritualmente, como hombre, como persona, aprendí cosas, servir a la gente, ya desde mí ya no me preocupaba, un montón de complejos y pecados tenía, pero sin querer mi vida ya estaba cambiando. Entonces yo le doy gracias a Dios, yo lo quiero bastante, pero ese hombre nos negreaba, mi pastor, porque todos los días ni nos pagaba nada. Entonces hagas esto, construyan este muro, y dormíamos así como predicó ayer el pastor, que me hizo recordar. Nosotros también dormíamos en esta iglesia, en un solo colchón, 10 personas, estábamos ahí, momentos lindos, hermano. Si es discípulo, tu discípulo, si ama a Dios, no le va a importar nada. Él va a estar contento de que está haciendo algo por Dios. Pero mis discípulos no son así, pastor. Entonces hay que hacer un ajuste nada más. Hay que leer el Nuevo Testamento. Entonces lee con él la Biblia, y la Biblia le va a ayudar a entender que estamos para servir. Y número 4, los discípulos de Jesús son llamados por el mundo siervos del Altísimo. Es interesante, hermanos. Nabucodonosor, acerca de los 3 jóvenes hebreos, ¿sabes cómo les dijo? Les dijo siervos del Altísimo. Darío, ¿cómo era conocido Daniel de parte de Darío? Como siervo del Dios Altísimo. Pablo, una vez en Hechos 16, la gente, incluso los demonios, decían: ya han venido acá los siervos del Dios Altísimo. Incluso los mundanos hablaban de los discípulos y les decían: eso sirve al Dios Altísimo. Incluso los mundanos reconocían que un discípulo era siervo de Jesucristo. Entonces, hermano, a tu discípulo enséñale a servir. Ahora, si tú mismo no sirves, ahí está el problema. A ver, hermanos, ahí está el problema. Entonces somos siervos, hermanos, ¿sí? A pesar, acá creo que hay pastores o graduados ya de seminario. Usted también, hermano, quizás en tu trabajo ya tú tienes una posición alta, quizás tú ganas mucho dinero o tienes bastante reputación, un nombre, pero ¿qué es eso, hermano? Eso es para servir a nuestro Dios. Donde estés es para que le sirvas más. Tienes más recursos para servir al Señor. Entonces tienes más influencia, toda esa influencia es para que le sirvas al Señor. Todo es para eso. Entonces, pero si tú te has lanzado una idea de que no, nosotros somos los líderes, es decir, la idea de que preeminencia, posición, les haces esa idea, les haces un daño, hermanos. Porque después se dan cuenta que la posición no es, Dios no está buscando posición, sino el corazón. Entonces ahí se van a frustrar. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Número 3, hermanos, todavía tenemos tiempo, pero... Ya. Entonces, número 3, hermanos. Los discípulos de Jesús predican a Jesús. Hablan de Jesús, ¿ya? Otra característica, hermanos, del discípulo de Cristo es que va a predicar. Lucas 6:3, a ver, ahora que lo lea, hermanos. Lucas 6:3. Entonces, enséñale a que predique. Enséñale a testificar, tampoco lo lances, ¿no? No sabe nada y lo lanzas y le rompen el pollito en la cara y se desanima, o le tiran agua, o pichi, ¿no? Le tiran y se va a frustrar. Pero nosotros le enseñamos a hablar de Cristo. Mira Lucas 6:13. Ay, que lo lea. Fuerte, hermano, por favor. Cuando era de día, llamó a sus discípulos Sí. y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles. Amén, ese es el hombre. Entonces, dice que los llamó, pero está en orden, ¿eh? Los llamó para que estén con él, para que disfruten de su amor, su bendición, compañerismo, comunión, que puedan vivir con Cristo, aprendan a servir, pero los llamó también con un fin, y el fin es predicar el Evangelio. La misión de Jesús era traer salvación para el hombre perdido. Antes de ir a la cruz, Él anuncia la salvación, el Evangelio. Y Jesús junta a un grupo de discípulos para entrenarles, vivir con Él, servirles y aprender el servicio, carácter, pero prepararlos para que lleven el Evangelio. Los juntó, los agrupó, porque iban a tener una gran comisión, llevar el Evangelio. Entonces, hermanos, el discípulo de Jesucristo está comprometido en compartir el Evangelio a toda criatura.
Entonces, nuestros discípulos, hermanos, no solamente son gente que va a llenar un asiento, son soldados, ¿sí? Soldados. Tienes que cambiar tu manera de pensar. No son mis amiguitos, mis hijitos, no, son soldados, son soldadas, ¿no? En el caso de las chicas. O sea, no quieres, ¿no? Popis, ¿no? Que intocables, nadie les toque, no se metan con mis discípulas, hermanas. Necesitamos guerreras, Déboras, mujeres que van a hacer la diferencia. Y las mujeres tienen a veces mucho liderazgo, más que los hombres. Yo tengo una hermana en mi iglesia que los sacude a los muchachos. Yo les digo, ¿dónde está tu liderazgo? No, es que ella dice que hay que hacerlo. Rodrigo la conoce, entonces es drama. Entonces necesitamos guerreras, necesitamos hombres que no tengan miedo de predicar el evangelio. Y acá yo saqué varias cosas, hermanos. Jesús vino y predicó las buenas nuevas. Si tú haces un estudio en el libro de Mateo, tú vas a darte cuenta que lo que predicaba Juan es lo mismo que predicaba Jesús. Y si vas a los hechos, es lo mismo que predicaban los discípulos. El evangelio. Nosotros estamos para predicar el evangelio, hermanos. Lo hizo Jesús, lo hizo Juan el Bautista y lo hicieron los discípulos. Ellos se caracterizaban por hablar. Como les dije al comienzo, hermanos, no estamos diciendo, hermanos, que todos van a ser predicadores o todos van a tener un púlpito. Entonces yo siempre digo, hermano, ¿tienes ganas de predicar? Sí, pastor, dame el púlpito. No, corre a la calle. Un montón de almas aquí en predicar. No necesitas un púlpito. Amén, hermanitos. Sí. No, pero yo quiero púlpito. No, está. Tú quieres posición. Tú quieres sentir que la gente te escuche. No, eso no es ser un discípulo. El discípulo no está buscando púlpito, ni lugar, ni reconocimiento. El discípulo está queriendo hablar de lo que más le gusta de Cristo. Porque, ¿qué podemos hablar? No, en mi vida no hay nada bonito, pero hay algo bonito nada más, lo que hizo Cristo por mí. De mi vida, ¿qué me interesa mi vida? Pero yo creo que a la gente le interesa lo que Cristo hizo en mi vida. Entonces, si tú dices, pastor, yo soy mal líder, yo no sé hablar, es bueno eso, porque si supieras hablar, el problema de la gente que habla mucho, hermanos, es que habla más de lo que les gusta hablar que lo que deberían hablar de Cristo. Entonces, y lo bueno de los que no hablan mucho, es una persona, hermanos, que es una intimidad muy seco. Yo no hablo mucho, yo ni sé cómo me casé, yo nunca le di un poema a mi esposa, nada. No sé, por la gracia me he casado yo, porque yo era cero, cartas nada más yo era, pero nada de eso. Pero lo bueno de ser callado es que es bueno, hermano, porque lo único que vas a hablar es de Cristo, porque no tienes nada más que hablar. Entonces Dios te puede usar más a ti. Amén, hermano, ¿sí? Ya, no estoy diciendo que yo que hablo mucho, procura hablar de Cristo. Usa tu denuedo, hermano, tú hablas hasta por gusto. Pero que sea cristocéntrico tu comunicación. Y lo que hacían los discípulos era hablar de Cristo. Todos hablan, hasta el mudo, porque hasta el mudo tiene algo de qué hablar, de Cristo. O sea, el creyente, estamos hablando de cristianos. Entonces, hermano, no digas, este no habla nada, yo quiero ese discípulo, ese sí habla, es parlanchín, es chistoso, ese, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo? No es así, hermano, no es así. Cada creyente tiene algo que hablar, la mayor historia de la redención. Cualquier que es creyente tiene una linda historia que hablar. Entonces tú no subestimes ni mires así a las personas. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Cuando discipules a alguien, entrénalo. Tienes que entrenarlo para que dé su testimonio, salga a tocar puertas, si tu iglesia toca puertas, aprenda a testificar en donde estudia o trabaja, exponlo a predicar. Entonces, hermano, por eso nosotros tenemos que ser los primeros en hacer esto, porque si nosotros vacilamos en predicar, no queremos predicar, vas a enseñar. Por ejemplo, ayer cuadré a un hermano que, mi hermano, quizás no va a estar, va a enseñar una clase. A mi hermano le encanta predicar, pero él no va a poder estar, creo, y le estaba diciendo a otro, me vas a reemplazar, y él decía, no soy digno, no puedo. Y yo le digo, o sea, ¿qué te pasa? Lo más lindo es compartir la palabra de Dios si tú no quieres hacerlo. Una cosa es por miedo, ¿verdad? A veces no intimida quizás predicar a la gente como humano, es entendible, pero otra cosa es, no quieres hablar del Señor, no quieres compartir lo más lindo que puede salir de tus labios, que es hablar del amor de Jesús. Entonces, hermanos, un discípulo de Cristo, a nuestros discípulos tenemos que enseñarles a hablar de Jesús. Ellos mismos van a querer, pero nosotros tenemos que ayudarles. Como decía, enséñale a testificar. ¿No es enseñar a tu discípulo a testificar?
Entonces enseña un montón de cosas menos testificar. Enséñale a cómo hablar a una persona del plan de salvación o de Cristo. Enséñale maneras creativas, y es otro taller de evangelismo, ¿no? Pero enséñale a tu discípulo cómo compartir, cómo tener conversaciones espirituales. Ayúdale, si es medio timorado, temeroso, corre con él a visitar. No lo mandes solo, ya toma 100 folletos, tú vas por allá, yo voy por acá. Nunca más va a regresar, porque solito es tímido, es joven quizás, con él vas de la mano. No vas a hablar, yo voy a hablar primero. Cállate, no hables, yo voy a hablar. Y al final termina hablando más él a veces, ¿no? que tú mismo. Entonces enséñale que no tenga vergüenza, agarrar la Biblia, porque eso es lo que hacían los discípulos, hermano. Salían y ¿qué hacían? Hablaban de Cristo. En Hechos 8 fueron esparcidos. ¿Qué hicieron? Llegaron hasta los griegos a hablarles del Evangelio y ¡pum! Ahí empieza Antioquía. Entonces, hermanos, los discípulos van a hablar de Cristo. No van a hablar de humanismo, no van a hablar de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Van a hablar de Jesús. Hasta el más cohibido, el más calladito, va a comenzar a hablar de Cristo Jesús. Entonces, enséñale que no se avergüence y que felicítela. El número 4, otro, Juan 15:8, no, rápidamente, ¿ya? Alguien que lo lea también, alguien que lo lea. Juan 15:8. Alguien que lo lea, por favor. Entonces, eso es claro, hermanos, ¿ya? Que prediques de Cristo. Párate, ¿no? Un día en la compi, ¿no? Vamos a hablar de Cristo. Entonces, en la calle, ¿no? En la cancha, ellos van a ver y van a decir, o sea, lo que entonces tengo que hacer, ok, voy a hacer eso. Entonces, pero ustedes no hablas de Cristo, hermano, no traes un invitado a la iglesia, entonces él va a mirar y va a decir, entonces así es un discípulo. Entonces hay que exponerlos, hermanos. Un día, hermanos, tú sabes, no siempre el primer amor, hermanos, yo me acuerdo el primer año, segundo año, estaba enamorado de Cristo, hermanos. Una vez fuimos con mi promoción, el Chirimacha, algunos no lo conocen, pero no sé si lo conocen, ¿no? El Chirimacha, Luis Gutiérrez se llama, ¿no? Pero el popular Chirimacha, más conocido como Chirimacha. Y con él nos fuimos, hermano, una vez a Zamápola. Y estábamos tan enamorados, o sea, nos robamos folletos de la imprenta, entonces nos fuimos con una guitarra, estábamos predicando, nadie nos escuchó, pero estábamos predicando, hermanos, del Evangelio, íbamos a los carros. Entonces, hermano, o sea, vive la vida cristiana, hermano. No te digo que finjas, que lo hagas porque estás viendo lo que hago. Sencillamente sé lo que Dios quiere que seas, un predicador, un hombre de Dios, mujer de Dios, y el discípulo va a ver. Eso es ser predicador, eso es ser discípulo, predicar. Entonces tengo que hacerlo yo también. Y lo van a hacer también, ¿ya? En ese punto. Y número 4, está conectado. Los discípulos de Jesús tienen frutos para Jesús. ¿Lo ha leído, el hermano Juan 15:8? ¿Quién lo lee? Este es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén, muy bien. Como si nada, sin esfuerzo. Entonces, gracias, Ananías. Pero centrémonos en el versículo, ¿no? Dice que en esto es glorificado el Padre, que llevemos fruto. Entonces, en capítulo 15 está hablando acerca de esa comunión, ¿no? De permanecer en Cristo, porque de Él fluye todo. No es, hermano, no se trata de quién tiene más discípulos. Una vez en mi iglesia había varios líderes, fuertes líderes, y a veces en nuestra carne hubo una competencia de quién tiene más discípulos. Y mi hermano Alex Villesa, no lo conocen, él es buenazo, él tiene discípulos, hasta bota discípulos. Y él traía una campaña. El pastor decía, tenemos invitados, joven, ¿quién lo invitó? Alex Villegas. Otro invitado, Alex Villegas. Y había como un celo ya. Es carne esto, hermano. No debe ser así. Lo sano debe ser, hoy él está discipulando, ¿no? Voy a imitar su ejemplo, ¿no? En humildad, y voy a ser como él. Yo lo miro y enséñame. Pero hubo una carne, luego Efraín también quería a sus discípulos, ¿no? Renzo Zúñiga, y yo también no voy a quedar atrás. Y el motivo era competencia, no era amor a las almas. Hay mucho por hablar, hermanos, pero yo también aprendí, hermanos, en Juan 17 que es Jesús, es Dios quien te da los discípulos. Porque en Juan 17 dice, Jesús dice algo así, de los que me diste, tuyos son, dice Jesús. Es decir, hermanos, si tú tienes discípulo, no te jactes por los 10, amén, si tienes, o 5 o 1, no lo menosprecies. Si Dios ha dado un discípulo o 2, es porque Él te los ha querido dar. Hermanos, es Dios quien lo da. Es Dios quien permite, por la iglesia, a través de muchas formas que Dios opera, que te permite tener los discípulos que
que tienes. Por un lado, sé responsable, hermano. Si tienes discípulos, no los descuides. Amén. Hay buenos discípulos que tienes, pero tú no confías en ellos, no les discipulas, ni les llamas, ni oras por ellos. Estás haciendo mal, hermano. Porque si tienes discípulos, otros están orando, hermanos. Yo no podía tener discípulos, hermano. En primer año de seminario estaba muy desanimado porque nadie me daba bola. Nadie, ni las mujeres querían que las discipule yo. Entonces, algunos discipulan mujeres. Entonces, yo hermano, ayunaba. Yo ayunaba, hermanos. Cada miércoles yo decía, Dios, ¿por qué no me das un discípulo? Dios, ¿qué me falta? Yo te amo. Yo quiero enseñar a alguien. Porque yo vi acá a los de tercero, 2 discípulos. El pastor Roger, él era mi encargado del cuarto. Traía a Josué, lo traía, le discipulaba. Yo miraba con envidia y decía, pero ¿por qué yo no? ¿Qué malo hay en mí? Wilber Ayasi también, ¿no? El pastor acá de los hermanos, tenía discípulos. Y yo entendí, hermanos, que es Dios. Al final, hermano, Dios me dio discípulos. Por su gracia pude tener hasta adultos todavía. Pero yo entendí, hermano, no es competencia, no es carne. Es Dios quien nos da los discípulos. Si no tienes, entonces ora. Y si oras, no tienes, quizás tienes que tú mismo empezar a ser discípulo. Los discípulos de Jesús tenemos fruto. ¿Ok? Fruto. Tú tienes que enseñar a tu discípulo a que le estás enseñando para que él también enseñe a otro discípulo. Enseñamos y discipulamos a discipuladores. No es que yo ya discipulé, pastor, mira, acá hay 4, listo, cumplí el trabajo. No, te falta. Tienes 4 discípulos, son fieles, oran, diezman, aman a Dios. Quizás uno es llamado a predicar, el otro va a ayudar a la música, no sé cómo será. Pero los 4 tienen que reproducirse en otros discípulos también. Entonces, a veces lo que tenemos sencillamente son fans, gente que te sigue a ti nada más, pero no está siguiendo a Cristo. Si siguen a Cristo, se van a reproducir en otros discípulos. Siempre debes darle la idea, enseñarle lo que dice la Biblia. Ya sabemos todos, ¿no? 2 Timoteo 2, ¿no? Lo que has oído de mí, ¿no? Esto enseña a otros, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú ya sabes, es clave, hermano. Eso es base. Se podría decir, 2 Timoteo 2:2 ha sido el versículo sobre el cual se ha basado todo el ministerio acá en Arequipa con el pastor Guillermo Garner. Los seminaristas saben esto. Tú tienes que discipular a gente que va a discipular, porque si tú discipulas a gente que se queda ahí, entonces el evangelio no va a prosperar. Entonces Dios espera que haya frutos de la salvación. Hay frutos de la salvación también. 2, Dios espera que haya frutos de la palabra de Dios. También cuando se habla de fruto no solamente se habla de reproducirnos, sino se habla acerca de tu relación con la palabra de Dios. Si a mi discípulo no le gusta la palabra de Dios, hay un problema ahí. Hay algo que yo le tengo que enseñar o cambiar con la misma palabra de Dios. Pero un discípulo, hermano, uno de los frutos que debe tener es que ame la palabra de Dios. Amén, hermanitos. Enséñale a tu discípulo que ame la palabra de Dios. Para eso tú tienes que amar la palabra de Dios. Y yo me acuerdo, hermanos, un discípulo que yo tenía, bueno, los antiguos lo conocían, Adán Solís. Yo lo discipulé a él. Y él no es por hablar mal, ¿no? Pero él dormía hasta tarde, él era un poquito así, joven, tenía esos problemas. Y todo devocional, yo decía, no he hecho, es que me dormí hasta las 9 de la madrugada, así me decían. 9 de la madrugada, yo no es madrugada, yo decía, joven, ¿no? Y yo, ¿cómo hago? Digo, para que él coma, no lee la Biblia. Y yo sé que si alguien no lee la Biblia, va a caer o se va a desanimar. Es sencillo, más práctico. Tú no lees la Biblia, estás a punto, hermano, estás en camino, porque somos pecadores, somos carne. Entonces yo lo invitaba, hermano, a la iglesia, dormíamos y al siguiente día hacíamos el devocional. Entonces ahí le metí. Y otra vez, hermano, algo chistoso pasó. Estábamos ahí y yo le decía, lee la Biblia, que lee la Biblia, lee la Biblia. Y parece, es algo tonto quizás que es lo que te voy a contar, pero una vez, hermano, estábamos leyendo y él estaba entendiendo, parece que estaba entendiendo. Y vino, hermano, una mariposa, de verdad, vino una mariposa y se paró en su Biblia. Ahora yo te cuento esto por la reacción de él. Y él dijo, oye, Pablo, mira, la mariposa es una señal, creo. Él dijo, vamos a la Biblia. Él dijo, ya, pues el punto es que ves. Entonces, y hermano, y con él ayunábamos y le enseñaba, ya, tu devocional. Ya sabes, tú estás discipulando a alguien, la pregunta es, ¿tú devocional? ¿Has hecho? ¿Has leído? A ver, compárteme.
discipulado, pues. No solamente que venga el domingo. Cualquiera de los católicos van a la misa el domingo. Entonces, no, su devocional. Pero no sabes, aburrido. Entonces tú tienes que ayudarle, guiarle, contagiarle. Tú tienes que leer con emoción, porque si para ti es aburrido, porque lamentablemente, hermanos, hasta para algunos líderes la Biblia es aburrida, no sé qué les pasa, quizás por años en la fe, a vos ya traen la Biblia y eres ya antiguo, ya está predicando el pastor, te volteas, haces un montón de cosas menos leer la Biblia. Ten cuidado con tu discípulo, segunda banca, siéntate con tu discípulo y tu cara con un tornillo ahí mirando la palabra de Dios. O sea, tú transmítele esa idea a tu discípulo y lo que va a hacer es que va a amar la palabra de Dios. También hay frutos del Espíritu Santo, es otro tema, y hay frutos de la obra de Dios. Qué lindo, hermano, es ver que a tu discípulo ya testificando y ganando a otros para Cristo, ¿no? Es lindo, de verdad, maravilloso ver a otro que tú le has discipulado y ahora él está hablando a otros de Cristo. Eso es, hermano, lo que buscamos. Hermanitos, que discipule, que esté ya entrenando a otro y él mismo ya quizás ya no está aprendiendo de ti porque ha aprendido ya a nutrirse solo. Ya, el último, hermanos, para acabar, creo que ya fue el tiempo. Pero esto les digo en resumen, hermanos, ¿ya? El discípulo de Cristo, hermanos, va a sufrir persecución también. ¿Ok? Con un minuto nada más y acabamos. El discípulo de Cristo va a sufrir persecución. En Mateo 5, 10 y 12 dice claramente: Jesús no le engaña a sus discípulos, les dice que van a sufrir, van a padecer, como los profetas que fueron en el Antiguo Testamento, así los iban a perseguir. Hermano, entrena, discipula a soldados, no a gente o discípulos de plástico, que cualquier problema se desaniman, echan la culpa a Dios o se van de la iglesia. Por eso, desde ahora, prepáralo. Si su familia se va a enojar porque viene a la iglesia, dile: amén, gloria a Dios, ya tienes tu recompensa. ¿Qué? Pero es así, así es, me dices. Yo voy a orar por ti, yo te amo y yo te voy a ayudar en este momento. Porque es difícil, tampoco le digas: oye, no seas mariquita, de eso vas a llorar. Tampoco le digas eso, ¿no? Dile: te voy a contar de tu familia, tu papá no te quiere ayudar porque sirves a Dios, amén, bienvenido al club. Pero vos estás orando por ti, tranquilo, eso pasa, pero yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar. Entonces ella es diferente. El discípulo de Jesús va a sufrir persecución por agradar a Dios. Entonces tú enséñale a tu discípulo que se pare por Dios. Y si va a haber consecuencias, gloria a Dios. No le digas que sí, tú no, vas a tener que faltar al culto, corre nomás, pues, no hay problema, Dios se entiende. No, dile: no, ¿cuál es tu compromiso? Tú dijiste que vas a servir a Dios, pero ¿qué hago? No sé, ora a Dios, pero yo pongo a Dios primero. Enséñale que va a sufrir persecución. Enséñale que la persecución es para avivar su fe, porque para eso es la persecución, hermano, para que no estemos dormidos como la iglesia en Hechos 8, sino vayamos con valor a predicar el Evangelio. Y enséñale, hermanos, que en medio de la persecución el amor y la gracia de Dios se hacen patentes. Porque cuando sufrimos persecución, ahí vemos, hermano, más claramente la gracia de Dios, hermanos, el poder de Dios. Y con esto acabo, hermano, les pido sus oraciones por el hermano Efraín. Cuando lo llevaron arrestado, nuestro hermano Efraín, hermanos, era horrible ese día, hermanos, porque lo llevaron enmarrocado, no daba ganas de agarrar a los policías, porque eso sí, siervo de Dios, es mi amigo, él no ha hecho nada. Y en la audiencia estábamos así como lo acusaban, lo señalaban, y nuestro corazón, hermano, estaba partido al ver a nuestro hermano así. Pero luego pasó el tiempo, hermanos, entramos y Efraín inauguró la iglesia, hermanos, son 4 palos nada más con una raja encima. Y el bautisterio, ¿sabes cómo es? Sacan un catre y sacan las tablas, ponen plástico y echan agua. Y ahí bautizamos a tres internos ahí. Hay un joven, Eleazar, que se drogaba todos los días. Se jalaba de todo, terocal, de todos, hasta cosas que yo ni conozco. Pastor, yo jalaba. Antes de su bautizo dicen que se drogó todo el día. Antes de su bautizo, imagínate. Para despedirse dice: no. Hermano, yo lo vi y él me dijo: pastor, 2 meses. ¿2 meses qué? 2 meses no me drogo, pues. Wow, yo decía, hermano, gloria a Dios, de verdad. Y con Efraín, hermano, alegres, contentos, en el penal, hermano,
dos, yo dije, la gracia de Dios se hace más evidente en la persecución, en los problemas. La gracia de Dios brilla, hermano. Ahí es más real muchas veces la Biblia, la gracia y la misericordia. Y hermanos, así, si tu discípulo, qué pena, no ha botado su trabajo por pararse por Dios, no, gloria a Dios, eso significa que eres hombre de Dios, que le dijiste no al mundo, al pecado, y le dijiste sí a Cristo. Felicidades, estoy orgulloso de tener un discípulo como tú. Dile eso, y no le engañes de que con Cristo todo se va a cumplir, tus sueños, la flaca de tu vida te va a hacer caso, vas a tener un trabajo con un montón de plata, no le engañes, porque lo más probable, si tu discípulo va a ser buen discípulo, le van a venir un montón de pruebas, fuertes, porque el que quiere hacer más para Dios a veces le da más duro este mundo y el enemigo, pero gloria a Dios, hermanos, porque es así para lo que Dios nos ha llamado. ¿Ya, hermanos? Entonces yo les animo, hermanos, que estudian la Biblia y ven, ¿no? Que averigua más de qué es el discipulado bíblico. ¿Ya? Vamos a hablar con una oración, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, por este día. Bendice a mis hermanos, Dios. Ayúdanos, úsalos para discipular, Dios. A veces cometemos muchos errores, Padre.